Bien, buenas tardes. Como en la pantalla no se ve quién está y quién no está, pues voy a tener que saludar a todo el mundo y así no se me escapa nadie. Saludar a toda la gente que nos está viendo y a la que posiblemente después pueda incorporarse. Saludar a toda la gente de la Federación Interbarrio, a los compañeros y las compañeras de la Cátedra de Participación Ciudadana y a la gente que esté representando al equipo de gobierno en esta conferencia de esta tarde. Me vais a permitir que antes de empezar directamente con la presentación de la charla haga un poco de contextualización para saber por qué hacemos estas conferencias previas al trabajo que después se tiene que desarrollar en el proyecto Molina Objetivo 2030, porque hay gente todavía que no le ha llegado nada más que las cuestiones puntuales, pero no un punto de vista un poco global de lo que se pretende hacer en nuestra localidad. Entonces, deciros que desde que se puso en marcha el Estatuto de Participación Ciudadana en el año 2007 y en el Reglamento de Régimen Interno, desde que se pusieron en marcha en 2015 los presupuestos participativos, en el proyecto que estamos realizando Molina Objetivo 2030, siempre se recoge de forma reiterada palabras y conceptos que deben formar parte, según entiendo yo, de los cimientos para construir nuestra ciudad. Un concepto de ciudad que yo animo a que se consulte lo que sobre la ciudad nos dice el experto urbanista Jordi Borja. Entre otros, en el marco del bien común y no por más usados ya conseguidos, están las palabras solidaridad, cohesión social, cohesión territorial, que se intentan poner en práctica y que cada cual valorará según su experiencia. Así, lo que se debe perseguir con Molina Objetivo 2030 es llegar a realizar un proyecto de ciudad que marque las líneas maestras de la gestión política y técnica que se va a llevar a cabo en el municipio hasta ese año. Un proyecto de ciudad construido de forma participativa que facilite la puesta en marcha de políticas que desarrollen el derecho a la ciudad para todas las personas, entendido como posibilidad de transformar nuestra ciudad en un espacio donde se pueda vivir dignamente y reconocerse como parte de ella, haciendo así posible la distribución equitativa de los recursos al trabajo, a la salud, a la educación, el acceso a la vivienda, eliminar la brecha digital con acceso a las nuevas tecnologías de forma segura, internet por cable, donde se potencie en todo el proceso la participación ciudadana, haciendo un frente común en la lucha contra la exclusión social y la segregación, convirtiendo a las personas en el objetivo central de la gestión y en el desarrollo de la ciudad, y garantizando, por supuesto, los derechos económicos, sociales y culturales, así como el buen vivir para todas las personas, convirtiéndolas en protagonistas de la ciudad y a la ciudad como un espacio público, un escenario en construcción de la vida colectiva de toda la ciudadanía. Para el desarrollo del proyecto se van a poner en marcha 6 laboratorios ciudadanos. 6 laboratorios ciudadanos que son los siguientes. Los voy a decir para que cualquier persona que pueda estar interesada en luego incorporarse a cualquiera de estos laboratorios, pues se pone en contacto con la Concejalía de Participación Ciudadana para inscribirse en ellos. El primero será Molina Vida Sana, Mola Vida Sana, que lleva implícito el fin a la pobreza y al hambre, reducir la desigualdad, la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición, promoviendo la agricultura sostenible, vida sana y bienestar para todas las edades. Eso va a corresponder con los objetivos de desarrollo sostenible el 1, 2, 3 y 10. Otro laboratorio de ideas, otro grupo de trabajo, otra mesa temática, como se quiera decir, será sobre igualdad y oportunidades, educación inclusiva, equitativa y de calidad, oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, igualdad entre géneros y empoderamiento de la mujer, que se corresponderá con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y 5. El tercero será referente al cambio climático,
cambio climático y sus efectos, el agua y su gestión sostenible. En la conferencia anterior ya tuvimos aquí a Julia hablando de este tema y fue muy interesante. Energía asequible y segura, sostenible y moderna. Uso sostenible de los ecosistemas. Y este se corresponderá con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6, 7, 13 y 15, que se pueden consultar nada más que metiéndose a Internet. El cuarto será crecimiento sostenible, un crecimiento económico sostenible e inclusivo, empleo pleno y trabajo decente para todos, infraestructura resiliente, industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación y la TIC de forma segura. El quinto laboratorio será Molina 3.0. Molina 3.0 hace referencia a las ciudades inteligentes. En la tercera generación hubo 1.0, 2.0 y ahora el 3.0. Ciudades inclusivas, seguras y sostenibles y modalidades de consumo sostenible. La ciudad 3.0 es lo de la Smart City y el 3.0 hace referencia a las ciudades inteligentes de los que son protagonistas los ciudadanos. Yo me gustaría meter una cuña aquí para decir que la ciudad más inteligente de todas es la que cuida la salud de sus ciudadanos. Y por último, habrá otro mesa de trabajo, otro MOLAB, Alianza Ciudadana, sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, justicia para todos, participación ciudadana, instituciones eficaces, responsables e inclusivas. Y aquí pues se tratará un poco de la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible y la cultura accesible para todas las personas, que se corresponde con los objetivos 16 y 17 de desarrollo sostenible. Bien, pues ese que siendo todas esas mesas de trabajo, la de hoy tiene una referencia a la primera que he dicho, que es el Laboratorio de Vida Saludable. En esta tercera conferencia del tercer ciclo que venimos desarrollando, que se titula Pobreza, Pandemia y Derechos en la región de Murcia, vamos a tener la oportunidad de abordar varios de los aspectos mencionados de la mano de Federico Montalbán López, que tiene una dilatada experiencia en la red de lucha contra la pobreza y la exclusión social en la región de Murcia y que es paisano nuestro, nació en Murcia en 1974. Es licenciado en veterinaria y diplomado en premio de fin de carrera en educación social por la Universidad de Murcia. También es máster en gestión de comunidades online y de redes sociales y tiene más de 20 años de experiencia en el tercer sector y actualmente trabaja como coordinador de la Secretaría Técnica de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en la región de Murcia, que ya he citado. Y no hay más preámbulos, pasamos a la acción y el protagonista esta tarde es Federico, al que doy la bienvenida y saludo cordialmente y al que le paso la palabra para que con sus reflexiones y sus aportaciones ponga las bases del diálogo que cuando termine podemos mantener. Muchas gracias. José Antonio, gracias por darme la palabra, gracias por invitarnos a la red y gracias a las personas que estáis al otro lado viendo esto y espero que luego tengamos tiempo para conversar. Bueno, voy a compartiros pantalla y vamos viendo la presentación que tengo preparada. Vale, ahí está. Bueno, pues como decía José Antonio, el título de la charla de hoy, bueno, es un título amplio, lo cual tiene la ventaja de que a mí me va a permitir pues, contaros cosas distintas, ¿no? Tanto pues, de pobreza como pandemia como de derechos, que al final no son cosas distintas porque entre todas hay mucha relación. Aparte del título, la charla tiene un marco general previo, que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y en concreto el 1 y el 2.
objetivo de desarrollo sostenible 1 se formula de una manera muy contundente, que es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Este enunciado conecta con algunas de las cosas que desde la red decimos con bastante insistencia, y tiene que ver con esto de en todas sus formas. Y es que repetimos mucho que la pobreza no se puede ver solo como una cuestión económica, como una cuestión de ingresos. Hay que ampliar el foco y hay que verla como una realidad compleja en la que intervienen muchos factores. Algunos ya se han nombrado aquí, ¿no? Pues vivienda, empleo, educación, pero también participación ciudadana, también convivencia. Todas esas cosas tienen que ver con pobreza. Y luego el segundo ODS que marca la charla de hoy se enuncia de forma casi más contundente, que es poner fin al hambre. No sé si os pasará a los que estáis al otro lado, pero a mí todavía quiero decir, leo estas cosas y lo que me hace la cabeza, el clic que yo hago es esta referencia que tenemos pues, de las fotos que nos vienen de otros continentes, de gente pasando hambre. Pero creo que tendríamos que hacer un poco el esfuerzo de empezar a pensar que este tipo de cosas también están en nuestros barrios y están en nuestras ciudades, ¿no? Ya no solo es que tengamos cerca familias que tengan ganas de comer, sino que tienen hambre, ¿no? Y ya no solo que la alimentación que se puedan permitir no sea una alimentación lo más correcta posible, sino eso, quiero decir que esta palabra no solo nos tiene que remitir a estas imágenes que hemos visto tantísimas veces, sino que nos tiene que remitir también a realidades que tenemos más cerca de lo que podríamos suponer. Bueno, más allá del marco general en la que se encuadra esta charla, el índice de lo que hoy quiero contaros tendría 4 puntos. El primero, tengo que dedicar un rato al comienzo a contaros un poco qué es la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, esas siglas que aparecen ahí. Luego hay una parte central que es, ver, aunque sea un poco por encima, la situación de pobreza y exclusión social en la región antes de la pandemia y en pandemia. Cuando estaba escribiendo esto, lo que me salió es antes de la pandemia y después de la pandemia. Pero bueno, eso son las ganas que creo que tenemos de que esto pase, pero todavía estamos en pandemia. Y luego hay un último punto que en realidad va a estar repartido en todos los demás, que tiene que ver con las propuestas que tenemos, ¿no? Y aquí está formulado como una consigna política muy sencilla, que yo creo que resume bastante bien todas las aportaciones que desde la red podamos hacer a esta situación. Y es que todas las personas tienen que tener los mismos derechos. Bueno, habréis visto que las siglas que tenemos, EAPN, no se corresponden para nada con el nombre de Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Esto, pues en alguna ocasión sí que nos supone alguna complicación, ¿no? Pues esto de que llamas a alguien para concertar una cita con algún representante político y después de 4 o 5 conversaciones ya por fin dicen, oye, que estamos aquí, venga a darle vueltas, ¿qué significa en realidad esto? Bueno, lo que estáis viendo es una actividad que alguna vez hemos hecho en coles con niños y con niñas, y es haciendo de la necesidad virtud, pues les hemos dado nuestras siglas y les hemos pedido que se inventaran lo que significaba. Bueno, aquí estáis viendo 3 ejemplos de lo que inventaron. En realidad, nuestras siglas vienen del inglés, de European Anti-Poverty Network, y es porque la red se crea originalmente en Bruselas, en la Unión Europea. Y se crea ahí, y esto es bastante interesante, por iniciativa de la Comisión Europea, que lo que intenta de alguna manera es facilitarse el trabajo. Es decir, no quiere estar haciendo interlocución con 30 entidades y les pide a las que se junten, que formen una sola red, una sola, quiero decir, voz, y entonces
ya negocian con una sola entidad, no tienen que hacer 20 negociaciones a la vez. Esto, en realidad, para las entidades también es una ventaja, porque evidentemente si sumamos fuerzas, pues somos más fuertes. Esto bueno, es una evidencia. A partir de la creación de la APN en Bruselas, se van creando redes en cada estado miembro, y luego, en nuestro caso, en el caso del Estado español, se crea una red territorial en cada comunidad autónoma y otra en Ceuta y en Melilla. En nuestro caso, en la región de Murcia, la red se crea en 2004, vamos camino de los 17 años, y en la actualidad la forman 36 entidades. La semana que viene tenemos una asamblea y lo más probable es que a partir de entonces seamos más entidades. Aquí estáis viendo solo algunas de estas 36 y bueno, y quien reconozca alguno de los logos, pues veréis que tenemos entidades, algunas de ellas de carácter estatal e incluso internacional, como puedan ser Cáritas o Cruz Roja. En este caso, forman parte de la red su organización regional. Luego hay entidades pues, con un carácter nacional, pues Hogarsí, por ejemplo. Y luego hay entidades que tienen mucha vinculación con según qué territorios, el Candil en Totana o Rascasa en Cartagena, o Sierra Minera en la Sierra Minera. Bueno, toda esta información, toda la información de las entidades que somos y prácticamente todo lo que yo voy a contar a continuación está disponible en nuestra página, bueno, que es esta que estáis viendo ahí, apnmurcia.org. Aparte del quiénes somos, que es importante, casi más es el qué hacemos. Y en ese qué hacemos señalamos 3 líneas de actuación que, bueno, que consideramos que son bastante importantes. Una es lo que llamamos incidencia política, y la incidencia política está directamente conectada con una cuestión que comentaba José Antonio al principio, que es el bien común. Es decir, lo que intentamos es que en nuestro caso, en la región de Murcia, nuestro interlocutor, digamos, natural sería la comunidad autónoma, pero es básico y cada vez intentamos darle más importancia al tema municipal. Entonces consideramos que, aunque digamos que nuestra esencia regional, pero que también tenemos que hacer labor en los municipios. Bueno, lo que pretendemos con la incidencia política es eso, hacer la presión necesaria para que las políticas que se ponen en marcha en nuestra región, bueno, sean políticas que sirvan realmente para combatir la pobreza y la exclusión social, es decir, que sean políticas que trabajen por el bien común. El texto principal o la herramienta principal que tenemos para esta cuestión es el segundo pacto de lucha contra la pobreza y la exclusión social en la región de Murcia. Este es un pacto que se firma en mayo de 2019, unos pocos días antes de las últimas elecciones generales, y bueno, es un pacto que compromete a la mayoría de los partidos de la región. El grado de cumplimiento del pacto es un poco complicado porque encima se firma antes de la pandemia y las circunstancias son bastante distintas, pero sí nos gustaría señalar que se va a poner en marcha, ya está creado y creemos que la semana que viene se produce la primera reunión de lo que se haya venido a llamar la Comisión Rectora de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Esta comisión va a reunir a las distintas consejerías de la comunidad autónoma, a la Federación de Municipios, a Delegación de Gobierno y a nosotros, y a la red. Esto es un poco lo que comentaba al principio de que necesitamos una visión integral de la pobreza. Pues bien, a esa visión se debe corresponder con una acción también integral, con políticas de todo tipo. Lo que vamos a intentar es que esta comisión rectora sea efectivamente el sitio desde el que canalizar y poner en marcha estas políticas integrales.
La segunda cuestión básica para la red es la sensibilización. Cosas, por ejemplo, como la de hoy, estar aquí hoy participando en esto para la red es muy importante. Igualmente, pues vamos a centros educativos, publicamos en medios de comunicación, tenemos redes, redes Twitter, Facebook y demás. Básicamente lo que pretendemos es, por un lado, compartir los diagnósticos que hacemos de la realidad de la región y luego, por otro lado, también compartir las alternativas que proponemos ante estas situaciones. Y la última cuestión sería la de participación. Participación, en nuestro caso, hace referencia en concreto a la participación de las personas que están en situación de pobreza y exclusión social. Está bien que yo hoy venga aquí hoy y cuente todo lo que estoy contando, pero más importante aún es que las personas que realmente están en esta situación tomen la palabra y puedan contar en primera persona, bueno, cómo están, por qué están como están, cómo han llegado a esa situación, qué alternativas consideran desde su sitio que se tienen que poner en marcha y demás. A mí me gusta decir, más que la expresión esta que repetimos mucho de ser la voz de los sin voz, me gusta más decir que servimos de altavoz a esta gente, porque en realidad todas las personas tenemos voz. Otra cosa es que se nos pueda oír o no. Quizá uno de los momentos más importantes de este grupo de participación es alrededor del 17 de octubre, que es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se produce un encuentro en la Asamblea Regional en la que, bueno, de primera mano les cuentan a las diputadas y a los diputados pues, su situación y les propone las alternativas que creen convenientes. Bien, pasaríamos ahora a la parte central de la charla, que se va a centrar en dos investigaciones que tenemos. Una se presentó en septiembre de 2019 y bueno, es una fotografía bastante precisa de la situación de la región antes de la pandemia. Y va a haber una segunda parte que tiene que ver ya con un estudio que hemos presentado la semana pasada, que tiene que ver con la pandemia, con la situación de la región ahora en pandemia. Bien, respecto a esta primera investigación, antes de señalar a algunos de los datos principales, necesitamos pararnos un poco y hacer una especie de explicación un poco teórica, un poco técnica, pero creo que es necesaria para, bueno, para tener un poco de claridad sobre los datos que luego van a salir. Este enfoque de pobreza como una realidad compleja también vuelve a aparecer en esta cuestión y tiene que ver con el indicador que se usa para medir el riesgo de pobreza y exclusión social. Una vez más nos encontramos que el indicador está nombrado en inglés, porque se trata de un indicador que crea Eurostat y que después usa el INE en su encuesta de condiciones de vida que hace cada año. La de este año, con datos de 2020, pues tiene que estar a punto de salir, si no ha salido hoy o salió ayer, porque esta es la fecha en la que suelen sacar. Pensar que si el INE, cuando hace la encuesta de condiciones de vida, aquí en la región hace unas 300 encuestas, esta investigación que os estoy comentando se hicieron casi 3.000 encuestas, es decir, 10 veces más, por lo tanto, sigue siendo la fotografía más precisa y más detallada sobre cómo estaba la región. Bueno, el AROPE son siglas en inglés que son At Risk of Poverty and Exclusion, que es el riesgo de pobreza y exclusión social. El término riesgo también es importante porque ayuda a
colocar el término en su justo sitio, y es muchas veces por ejemplo, esto en los institutos y en los colegios es bastante habitual, que las chicas y los chicos a lo que tienden a pensar en estas cuestiones es en lo que se llama pobreza severa, es decir, pues la imagen de la persona sin hogar, quien está viviendo en calle y demás. Pero el término de pobreza que se emplea en estos estudios y que por lo tanto se debe emplear luego a la hora de poner en marcha políticas, es una idea que incluye también esta situación de precariedad o de fragilidad en la que tantas y tantas personas están o casi estamos, ¿no? Bueno, hoy puede ser que esté bien, pero mi contrato es temporal y no sé qué va a ser de mí el mes que viene. O, bueno, tenía un negocio pequeñico y lo tengo que cerrar. Entonces, esta situación de riesgo que tiene que ver con la precariedad se incluye en estos estudios. Bueno, pues el AROPE tiene 3 elementos principales. Uno es lo que se llama riesgo de pobreza, que en este caso sí tiene que ver exclusivamente con ingresos. De hecho, se considera que se está en riesgo cuando los ingresos del hogar son menos del 60% de la mediana. Bueno, es decir, se hacen unas cuentas, se establecen unos límites de ingresos mínimos y si se está por debajo se considera que se está en riesgo. Evidentemente estas cuentas se hacen siempre de forma relativa, no es lo mismo los ingresos necesarios en Murcia región que yo que sé, que en Madrid capital o que en Londres. Bueno, entonces siempre se tiene en cuenta el sitio en el que se está. Luego hay otra cuestión que insiste en este enfoque integral, que es lo que se llama la privación material severa. Y luego hay un tercer elemento que tiene que ver con el empleo. Este indicador es de una complejidad, cuesta muchísimo explicar y hay muchas veces que cuando tenemos que sacar una nota de prensa, la nota a pie de página de la nota de prensa explicando todo esto es casi más larga que la nota de prensa en la que damos los datos. Pero vamos, quiero decir, básicamente lo que se hace es ver cuántas horas podría trabajar toda la gente que está en edad laboral de esa familia y se calcula cuántas horas trabajan. Si todo el mundo trabajara jornada completa, digamos que estarían en el mejor de los casos. Si nadie de los que puede trabajar trabaja nada, estarían en el peor de los casos. Pues bueno, ahí eso es lo que se va calculando. Como os decía, me parece interesante detenernos, aunque sea un minuto, bueno, vuelvo un segundo para atrás. Para estar en AROPE, para estar en riesgo, tienes que estar en uno o en más de estos 3 elementos, ¿vale? Bueno, pues recuperando lo de la privación material severa, para dar positivo en este indicador tienes que cumplir 4 de los 9 ítems que estáis viendo ahí. Alguno puede ser como muy evidente. El primero, por ejemplo, es no poder pagar la hipoteca, el alquiler o alguna letra que tengas por ahí pendiente. El 2 tiene que ver con mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Esto nos habla directamente del concepto de pobreza energética, que es grave en invierno y es grave en verano, porque la semana que llevamos y la que nos espera la semana que viene, pues bueno, tener que estar en una casa es que no esté en condiciones, pues realmente van a ser días o van a ser semanas muy complicadas. El tercero, igual podemos caer un poco en la tentación esta de, bueno, banalizarlo, pero si lo pensamos, no permitirse al menos una semana de vacaciones fuera de casa una vez al año también es complicado. Los ritmos que llevamos son terribles, da igual que se tenga un cargo de responsabilidad o casi si estás en paro peor. La tensión diaria que tenemos que ir aguantando es complicada y no poder permitirnos, aunque sea eso, una semana de poder desconectar, creo que también es algo importante. El número 4 tiene que ver con el ODS2, es decir, no poder permitirte una comida de carne, pescado o proteína cada 2 días a la semana. Igual hay familias que no pasan hambre, pero la dieta que tienen, pues igual está, quiero decir, basada en el pan.
y no es una exageración, o sea, lo que acabo de decir. El 5 tiene que ver con la capacidad o no capacidad de afrontar gastos inesperados. Se te rompe el coche y no lo puedes, quiero decir, arreglar. O, por ejemplo, aquí esto también nos habla de dos cuestiones que son serias, son bastante serias. Una es, por ejemplo, la salud dental. Los dentistas son caros y muchas veces hay muchas personas que no se pueden permitir ni por asomo ningún tipo de tratamiento. Y la salud dental es una de las cosas más serias que hay en pobreza. Igualmente la salud mental. Al final, quien necesita un tratamiento o un acompañamiento ante una situación de salud mental, la mayor parte de las veces se lo tiene que terminar pagando y es muy caro y hay gente que no se lo puede pagar y por lo tanto pues se queda en una situación de indefensión en estas cuestiones. Los últimos 4, pues bueno, también son también cuestiones importantes. Pues teléfono hoy en día es básico y esto también nos habla de la brecha digital. Televisor, pues el televisor es importante tanto para informarte como para entretenerte, que el ocio también debe ser contemplado como un derecho. Aquí hay un debate muy interesante que no es que yo lo quiera tener luego, pero es de los que suele salir, no quiero decir, esta cosa de pues mira, venga a pedir beca o venga a decir que si el comedor y mira el teléfono que tienen o mira la tele que tiene. ¿No? Esta cosa que muchas veces tendemos a pensar que la familia en situación de pobreza tiene que cumplir con todo el estereotipo y no se puede permitir tener un teléfono, cuando tener un teléfono es importante. De la lavadora, pues qué voy a decir, si a alguien se le ha roto la lavadora, pues lo sabe, y el coche es básico, entre otras 1000 cosas, para trabajar. Bien, después de toda esta explicación teórica previa, creo que los datos que vienen ahora cobran casi toda la dimensión que realmente tienen. Insisto que estos datos que estáis viendo son de antes de la pandemia. Aquí hay una cuestión que también es muy importante y es tener conciencia de que conseguir estos datos con un mínimo de precisión es complicado y es prácticamente imposible tenerlos a tiempo real. A nosotros nos pasa muchas veces que los medios nos llaman y tienen mucha insistencia en que les demos datos y estos datos tardan en llegar. Como os decía, la encuesta de condiciones de vida de este año va a salir ya, pero está hecha con los datos del año pasado. Es decir, que en julio de 2021 conoceremos la situación de 2020. Esto, bueno, para que los datos tengan rigor es necesario. Bien, pues esta investigación que ahora comentamos ofrece una infinidad de datos, pero me quedo con 4. El primero es que el riesgo de pobreza y exclusión social en nuestra región es del 32%. Esto quiere decir que 1 de cada 3 personas en nuestra región antes de la pandemia estaba ya en esta situación. Es decir, no en una situación extrema, sino en esta situación que hemos comentado de riesgo de pobreza y exclusión social. Si tenemos en cuenta que la población que tiene la región más o menos ronda el 1,5 millones de personas, pues este 32% asciende a casi medio millón de personas que están en esta situación. Si nos fuéramos al caso más serio, a lo que se denomina pobreza severa, el porcentaje sigue siendo muy alto, del 12,1%, muy alto. Esto ronda las 160.000 personas. Pobreza severa es que si el riesgo de pobreza, como decía, en lo que a ingresos se refiere, tiene que ver con que se tiene menos del 60%, en este caso se ingresa menos del 40% de la media. Esta situación de pobreza severa es la que, con matices distintos, pero es la que, digamos, se conecta directamente con la situación que te permite pedir
lo que en la región es la renta básica de inserción y lo que el Gobierno de España ha puesto en marcha como ingreso mínimo vital. Hay otro dato que también creo que es terrible y es el 20% de pobreza en el trabajo. Esto quiere decir claramente que hay en nuestra región 2 de cada 10 personas con trabajo, 2 de cada 10 personas con trabajo seguían estando en situación de pobreza y exclusión social. Esto conecta con una demanda, bueno, que la red tiene, una demanda que encontramos este año. Estamos en un proceso de dar forma y fortalecer ciertas alianzas, que además tiene que ver con el ODS 17. Por ejemplo, y en las reuniones que hemos tenido en la primera parte del año con los sindicatos, esta cuestión de que el trabajo no basta con tener trabajo, tiene que ser un trabajo en condiciones, un trabajo que nos permita vivir con un poquito de, pues eso, tranquilidad. Esta cuestión es central porque, bueno, eso, con 2 de cada 10 personas en nuestra región tienen trabajo, pero siguen en situación de pobreza. Y el último dato aquí recogido nos habla de la pobreza infantil, que es un poquito más alta de la media regional, 34,7%. Aquí las cuentas vendrían a ser eso, 1 de cada 3 niñas, niños de nuestra región está en esta situación. Más allá del dato, hay una cuestión que también repetimos mucho, y especialmente Carlos Susías, que es el presidente de la EAP en España, y él dice mucho, y quiero decir, pues nosotros también con él, que no hay niñas y niños pobres en familias que no lo sean. Es decir, la pobreza infantil es verdad que resulta más emotiva que el resto, pero no tiene sentido combatir la pobreza infantil como una cuestión independiente. Hay que combatir la pobreza en el sentido amplio de la palabra, porque eso, no hay niñas ni niños pobres en familias ricas. Hay otra lectura muy importante que se puede hacer de esta investigación, y ya tiene un carácter un poquito más cualitativo, y es intentar establecer el perfil más habitual de la persona en situación de pobreza y exclusión social. Veréis que todo el tiempo repito esta expresión, que es un poco larga, pero persona en situación de pobreza y exclusión social. Es bastante importante porque conecta también con una idea nuestra, y es que la pobreza no es un estado, no es una especie de castigo divino ni un desastre natural que no se pueda controlar. Es una situación, es un proceso en el que está, en el que se ha podido entrar, o igual han nacido ya en esa situación, pero que tiene unas causas concretas, y sobre todo que tenemos que dejar abierta la puerta a que se pueda salir de esa situación. Entonces, por eso esta forma de, aunque sea larga, pero de decir personas en situación de, tiene que ver con eso, ¿no? Con que entendemos que no es un estado inamovible ni una cualidad fija, sino que es una situación en la que se está y de la que se puede ser. Bien, pues si establecemos el perfil más habitual en nuestra región de personas en esta situación, nos encontramos con que es mujer, con que tiene más de 65 años y con que es inmigrante. ¿Algún comentario rápido de cada una de estas categorías? En el caso de la pobreza que las mujeres viven, no solo es que los indicadores sean más altos, es que la forma en la que se tiene que vivir esa situación es más grave. Por ejemplo, hay muchas mujeres que terminan estando en situación de calle por alguna cuestión previa de violencia de género. Y una vez en la calle siguen sufriendo violencia de género. Entonces, por eso hay un componente especialmente duro en esta situación. Hay muchas causas que explican que la mujer sea el perfil mayoritario en cuanto a pobreza en nuestra región, pero hay 2 que hay que señalar sí o sí. Una es el empleo y otra es la familia.
el empleo, enunciado de forma muy simple, es que, bueno, hay que decir que el mercado laboral regional, y por no decir global, es machista. Evidentemente es un juicio, digamos, general, no es que todas las empresas lo sean, pero el mercado laboral, en términos generales, es machista en el sentido de que reserva los mejores puestos para los hombres. De hecho, la mayor parte de los empleos a jornada parcial, que implica un sueldo parcial, los llevan a cabo mujeres. Y luego hay otra cuestión que es la familia. Los cuidados en nuestra sociedad siguen recayendo mayoritariamente en mujeres. Entonces, si el índice de pobreza regional era del 32%, si nos fijamos en las familias monoparentales, se dispara casi hasta el 50%. Monoparentales que en realidad son monomarentales, porque la persona adulta que está sola al cargo de esta familia, en el 83% de los casos, es una mujer. Respecto al tema de que sean mayores de 65 años, no deja de tener que ver con lo anterior, y es que, bueno, muchas mujeres, después de toda una vida trabajando en casa, como es un trabajo que no cotiza, se encuentran con pensiones no contributivas. O igual han trabajado, pero han trabajado en almacenes o en sitios que, bueno, pues los contratos eran de aquella manera. E igual tienen una contributiva, pero una contributiva muy baja. Y de la misma forma que el mercado laboral es machista, el mercado laboral es racista. Igualmente, los mejores trabajos se reservan para las personas que tienen DNI. Si en tu currículum, por brillante que sea, el nombre suena raro, igual no te ponen encima, sino que, bueno, pues te van dejando un poco, bueno, pues es un poco al lado. La prueba está que los trabajos más duros de nuestra región están llevados a cabo mayoritariamente por personas inmigrantes, independientemente de su currículum. Bien, esta gráfica que estáis viendo ahí no sale de la investigación que comentaba, sale de un informe que la EAP en España hace todos los años, a partir de lo que antes os decía de la encuesta de condiciones de vida del INE. Y si os fijáis en la parte de la gráfica que he intentado ampliar ahí aquí un poco, la tendencia del índice de riesgo de pobreza y exclusión social en la región desde el 2014 era muy poco, pero algo bajaba. De 2014 al 2019, pues bueno, llegó a estar en el 44,9%. Claro, partíamos de una situación terrible después de la crisis de 2008. Entonces, de esa situación ha ido descendiendo hasta el 32% que ahora tenemos. Cuando vayamos consiguiendo datos equivalentes a estos con respecto a la pandemia, pues podemos dar por hecho que la gráfica, bueno, va a cambiar de sentido completamente. Bueno, voy a ver si consigo resolver esta otra investigación en 10-15 minutos para que podamos dialogar después. Bien, todo eso era la situación de la región antes de la pandemia. Empezamos a tener datos recogidos de forma directa desde las familias sobre la situación en pandemia. Esta investigación, que digo otra vez que se presentó la semana pasada y que está disponible en nuestra página, si ponéis apnmurcia.org/pandemia, bueno, está todo ahí. Y si acaso luego, cuando quite esto y ya pueda entrar al chat, os pongo los enlaces. Esta investigación se hizo con el mismo equipo investigador que la anterior, que lo dirige Antonio Losa, y lo que pasa es que no replica los mismos datos que ya se recogieron. En este caso hemos recogido datos, bueno, distintos. Antes de ver, aunque sea brevemente, los efectos de la pandemia en la pobreza, es necesario señalar lo contrario, los efectos de la pobreza en la pandemia. En todo el tiempo que llevamos de COVID-19 se ha puesto de manifiesto una y otra vez, que cuestiones que tienen que ver directamente con la pobreza, como la infravivienda
o viviendas que no permiten una cuarentena adecuada. Los sectores laborales más precarios se han relacionado directamente con mayor índice de contagios. Cuando se estudiaban los contagios por barrios, pues bueno, los barrios que se sabe que la pobreza es más alta, los índices de contagio eran más altos. Y esto se relaciona directamente, bueno, pues con estas cuestiones, ¿no? Con la incapacidad, porque la casa no da de sí, de poder guardar una cuarentena adecuada, por tener que hacer trabajos en los que no era posible ni el teletrabajo, ni la distancia social y demás. Esta relación de una pandemia con otras pandemias, que es otra cuestión, la gente en situación de pobreza y exclusión social, muchas veces cuando enfermaba de COVID, enfermaba con enfermedades previas, crónicas, ¿no? Derivadas también de sus situaciones. Entonces se refuerzan mutuamente distintas pandemias, una pandemia con una enfermedad y con la situación de pobreza. Y a esta interacción se le ha denominado como sindemia, que es un término que se empezó a usar durante un tiempo, pero que, bueno, que por lo que sea, se ha dejado. Hay una serie de datos de los que ya disponíamos previos a la realización de esta investigación, pero que sirven un poco para hacernos una idea de cómo está quedando la región en pandemia. Por ejemplo, entre el 20 y el 30% de los pequeños comercios de Murcia y Cartagena, os tengo que pedir disculpas porque no he traído ningún dato de Molina. Bueno, los que tengo no son de Molina, pero la siguiente vez voy a ver si hago el esfuerzo y si traigo datos que sean de Molina. Bueno, entre el 20 y el 30% de los pequeños comercios de Murcia y Cartagena han cerrado. El número de familias que atendieron los servicios sociales de Murcia Ciudad aumentó un 88% entre marzo y junio de 2020. Prácticamente se doblaron. De hecho, a la gente que Cáritas Regional atendió en los primeros 8 meses del año pasado fue el doble. Y además, y aquí se abre una cuestión, seria, el 75% de las personas atendidas por Cruz Roja durante el primer año de COVID jamás habían necesitado ayuda de la organización. Estos datos nos hablan, primero, de que la pobreza que ya había es peor. Y luego nos habla de una ingente cantidad de gente que está entrando en esta situación. Si la pobreza es una situación de la que tenemos que pensar sí o sí que se puede salir, lo que tenemos claro es que es una situación en la que se puede entrar. Y de hecho, en la crisis de 2008 se vio y se acuñó incluso el término de nuevos pobres, y ahora está pasando otra vez. Hay una cantidad importante de gente que, bueno, vivía igual en esta situación de precariedad, pero más o menos vivía, y que ahora, digamos que se han encontrado en esta situación. También sirve para hacernos una idea de cómo puede ser la caída a la que nos enfrentamos. En la crisis de 2008, el PIB regional cayó en un año 4,9 puntos. Ahora el PIB regional en los primeros meses, hay distintos estudios, pero la caída está entre el 7,3 y el 10. Es decir, en mucho menos tiempo ha caído el doble de lo que cayó en la crisis anterior. Y bueno, esta siguiente cuestión vuelve a ser un poco técnica, un poco teórica, pero la conclusión que se saca de este dato es muy reveladora y hay que insistir en ella. Es cuando se calcula la desigualdad entre la parte de la población que mejor está en la región y la parte de población que peor está, cuando se hace ese cálculo entre los meses de febrero y abril de 2020, con la pandemia ya desatada, la desigualdad que se ve es de 10 puntos.
Cuando se vuelve a calcular esa desigualdad después de haberse provocado las transferencias públicas, es decir, las pensiones no contributivas, los ERTEs, el ingreso mínimo vital no, porque en ese momento no estaba, pero lo que fuera de renta básica de inserción, las ayudas municipales, después de que todos esos mecanismos públicos de defensa contra la pobreza se cuenten, la desigualdad que era de 10 puntos cae a 4 puntos. Es decir, hay un efecto cuantitativo muy claro y muy evidente que nos demuestra que las transferencias públicas, todo esto que antes decía, son necesarias y tienen un efecto bueno sobre la gente, sobre el bien común. Bien, estos ya son datos que sí se recogen en la investigación que os comentaba, y son datos que se han obtenido a partir de encuestar a 630 y tantas familias de la región. La semana antes a esta investigación, el CES presentó otra investigación. Son las dos primeras investigaciones de las que tenemos constancia que ofrecen datos que salen de preguntarle directamente a la gente. No datos como los anteriores que salen del uso de servicios o de cuánto se ha recurrido a alguna entidad. No, estos son datos obtenidos directamente de preguntarle a la familia. Bueno, aquí he puesto 5 datos y veis que hay 2 columnas que se pueden comparar. Una es el resultado que nos sale en el conjunto de las familias de la región y otro es el conjunto de datos que nos sale cuando miramos exclusivamente a las familias en situación de exclusión social. Bueno, pues si vemos la pérdida de ingresos, ha habido pérdida de ingresos en más de la mitad de las familias de la región. Pero si nos fijamos solo en las familias con exclusión, esto ha sucedido en el 67%. Igualmente, en el 44% de las familias, algún miembro o varios han perdido el empleo de forma temporal o de forma definitiva. En los casos de exclusión, el indicador vuelve a ser más alto, el 60,1%. 16 puntos más, es decir, no son diferencias banales, son diferencias sustanciales. Igualmente, en el caso extremo de lo que comentaba antes, es decir, que todos los miembros de la familia hayan perdido el trabajo definitivamente, ha pasado solo, y permitirme un solo entre comillas, en el 3,3% del conjunto de las familias, pero ha pasado casi en el 6% de las familias en situación de exclusión. Bueno, quiero decir, pues si la situación ya era precaria y encima todas las personas de la familia pierden el empleo, pues bueno, la situación en la que se entra es aún peor. Casi el 16% de las familias de la región han dicho que las condiciones de sus viviendas eran malas o muy malas ante un confinamiento. En el caso de familias en situación de exclusión, esto llega casi al 27%. Esto es la sindemia, es decir, si las condiciones de la vivienda no son malas o muy malas ante un confinamiento, se hace muy difícil cumplir. Y por lo tanto se hace muy difícil llevar a cabo o atender las medidas o las recomendaciones que tenemos de distancia social, aislar en una habitación a quien tenga síntomas o a quien haya dado positivo, etc. Bueno, y con respecto a cómo a los menores que se han visto afectado el estado de salud, bueno, ha sido del 31% en el conjunto de las familias de la región y del 37,4% en el caso de las familias en situación de exclusión. Esta investigación ofrece también datos sobre, por ejemplo, la aparición de conflictos en el seno familiar o cómo los menores han vivido tanto el confinamiento como la semipresencialidad. Y merece la pena que si podéis leer esta investigación, os fijéis también en todas estas cuestiones que van más allá del empleo, de la vivienda, pero que nos hablan de toda la parte de pues, cuestiones
de convivencia afectiva, de salud mental, que creo que vamos en buen camino cuando las señalamos de forma repetida como cuestiones serias y cuestiones que hay que abordar de frente. Esto más o menos creo que queda dicho. El equipo investigador ha usado en esta investigación el término doble impacto de la pandemia, y con ello se refieren primero a que la pandemia ha tenido un efecto global en todo lo que tiene que ver con el mercado laboral, con los ingresos. Quiero decir, el conjunto de la sociedad murciana se ha visto gravemente perjudicada por la pandemia. Pero esta pérdida de empleos o esta pérdida de capacidad de generar ingresos ha sido aún más grave en aquellas familias en situación de pobreza y exclusión social. Podemos pensar, por ejemplo, en quien tenía algún puesto itinerante en lo que es el mercado, o quien conseguía algún ingreso con algún tipo de economía hasta cierto punto no regulada. Esas familias se han quedado sin lo poco que tenían. Entonces, por eso se habla de un doble impacto. El impacto primero que hay sobre toda la sociedad, y el doble impacto que se produce encima en las familias en situación de exclusión. Hay que señalar necesariamente el impacto en el tema educativo, porque el tema de la semipresencialidad ha sido una cuestión que ha estado ahí durante todo el curso. La red se manifestó claramente contra la semipresencialidad porque considerábamos que lo único que iba a hacer es agrandar las brechas, la educativa, la digital, la social, porque al final son brechas que tampoco podemos ver como brechas independientes. Bien, esta investigación, aparte de todo el aparato cuantitativo, de todos los porcentajes, tenía una parte muy interesante que era una recogida de datos cualitativas. Es decir, se han hecho grupos focales con familias, con chicas y chicos, con centros educativos, y se ha puesto de manifiesto que el impacto educativo ha sido especialmente grave en dos grupos. En los chicos y chicas que cambiaron de ciclo, que pasaban, por ejemplo, de primaria a secundaria, o los que pasaban de secundaria a bachillerato, y también en las chicas y en los chicos que ya tenían dificultades previas. Es decir, efectivamente, la semipresencialidad ha venido a complicarle más las cosas a quien ya las tenía complicadas de antemano. La investigación también nos ofrece una serie de conclusiones prácticas, a la que yo voy a poner una tercera que identificamos como una conclusión muy de la red ante este tipo de cosas. La primera es que las familias y la gente con la que se ha hablado ha manifestado la distancia que se vio entre las necesidades que la gente tenía y las acciones que la administración puso en marcha. Administración aquí en este sentido amplio, ¿vale? Estatal, regional, municipal. Hay que reconocer que la situación a la que nos enfrentamos era una situación inesperada y que era necesario improvisar. Pero es verdad que las familias pues, notaron que muchas veces pues, se hacían cosas que en realidad pues, no se correspondían con la realidad que ellas tenían. Por ejemplo, se repartieron tablets, que hacía falta repartir tablets, pero se dieron a familias que vivían en casas sin wifi. Por lo que, bueno, tendríamos que haber ido a un segundo paso y haber dado también pues, tarjetas SIM o conexiones wifi libres, bueno, etc. Esto lo único que hace es volver a poner de manifiesto la importancia del diagnóstico, la importancia de investigaciones como esta, como la que el CES presentó. Esperamos que FOESA, que sabéis que es el grupo de estudios de Cáritas, presente también una investigación a lo largo de lo que queda de año. Bueno, hay otra conclusión también muy importante, y es la importancia del trabajo en red. Y no solo como palabras bonitas, sino como un discurso que nos gusta decir y escuchar, sino
como realmente, como que tiene un impacto directo en la gente que está en red. Las semanas primeras del confinamiento, aquellos territorios, aquellos barrios, y entiendo que José Antonio quizás tenga sobre esto más pues, un conocimiento directo, los territorios y los barrios que tenían redes que funcionaban previamente supieron reaccionar con rapidez y bueno, hicieron cosas que fueron muy importantes, pues desde el reparto de los deberes que estaban en papel a las niñas y niños que no podían ir a los coles o comprar medicinas a la gente que estaba sola, bueno, y demás. Entonces, pues, cada vez que el trabajo en red tiene la oportunidad de demostrarnos que es útil, demuestra que es útil. Y habría una tercera conclusión, que es la que, bueno, hay muchas más conclusiones, pero una que queremos señalar porque tiene mucho que ver con el discurso y con la práctica de la red, y es que, bueno, si los datos que antes veíamos, que son datos que se repiten a lo largo de toda la investigación, de que el impacto ha sido peor en quien peor estaba, esto lo que nos dice es que se tienen que tomar más medidas para que la situación de estas personas mejore. Es decir, hay que actuar más por el bien de estas familias, que no deja de ser el bien común. Porque otra cosa que nos señaló la pandemia y que creo que en su momento repetíamos mucho y que hemos dejado de repetir y que creo que hay que señalar es que se puso de manifiesto que la salud individual era la salud colectiva. Era importante que yo no me contagiara por mí, pero para que yo no contagiara al resto. Pues esta idea que se puso tan de manifiesto de la relación entre el bien individual y el bien común, tenemos que recuperarla. Y por lo tanto, como sociedad y las distintas administraciones tienen que poner un empeño especial en estos grupos de personas y de familias que ahora mismo están peor que nunca. Decía que el cuarto punto en realidad era un punto que iba a aparecer durante todas las charlas y son las distintas alternativas que nosotros proponemos y que se resumen en esta consigna política. Y es que todas las personas tienen que tener los mismos derechos. La pobreza y la exclusión no la podemos ver como una cuestión de asistencia o de caridad, es una cuestión de derechos. Tenemos derecho a un empleo digno, tenemos derecho a una vivienda en condiciones, tenemos derecho a una educación inclusiva en la que todas las identidades tengan cabida y tengan respeto. Esos son derechos por los que tenemos que pelear. Y aunque queda formulado como una consigna en general, pero de aquí derivan pues, muchas cuestiones que tienen que ver con la insistencia en que se ponga en marcha, que se apruebe y se ponga en marcha ya la ley de servicios sociales, que el segundo pacto de lucha contra la pobreza y la exclusión, que tiene 50 medidas, se desarrolle a ser posible en su totalidad, que el ingreso mínimo vital funcione bien y que tenga una buena conexión con la renta básica de inserción, que las ayudas municipales de emergencia sean efectivamente de emergencia y se ingresen rápido, bueno, que los comedores escolares funcionen. Bueno, como os digo, el pacto está disponible en nuestra página y ahí podéis ver las 50 medidas. Voy a dejar de compartir y voy a dar por terminada esta parte mía inicial. Y a partir de aquí quedo a disposición de lo que me digáis. Muchas gracias, Federico, por la exposición. Yo creo que ha dibujado una visión muy integral de lo que está relacionado con la pobreza y la exclusión social. Creo que has hecho un mapa dinámico, por decirlo de alguna manera, porque los mapas siempre van evolucionando en función de los datos, de las circunstancias y de las características. Y hay alguna cosa que a mí, como representante de ciudadanía, me ha llamado la atención porque es un problema que yo creo que es general
y es que vosotros vais buscando dentro del desarrollo de vuestras actividades la participación de las personas afectadas sobre todo, porque a mí se me da el caso de que muchas veces hay gente que vamos a protestar por la falta de empleo, hay gente que vamos a protestar por unas pensiones que no son dignas, hay gente y la mayoría de la gente tiene empleo y tiene pensión digna. Entonces es un reto, yo creo que esto es un reto que tenemos pendiente y que tenemos que afrontar, ¿no? El ver cómo implicamos a la gente que se vea directamente afectada, que asuma la responsabilidad conjunta de reclamar las cosas que de alguna manera les pudieran subsanar las deficiencias que tienen. Hay otra cosa importante que me ha llamado la atención y en tu exposición que había tres cosas al principio, que es la incidencia política. Y la incidencia política, pues lógicamente es fundamental. Me imagino que la incidencia política la vais a llevar a cabo en la comisión rectora esa que vais a hacer con las comunidades, con la comunidad autónoma, con las consejerías de la comunidad autónoma. Y la incidencia política estará basada, lógicamente, en ver cómo cada concejalía, desde un punto de vista transversal, porque la pobreza desde un punto de vista transversal, pueden hacerle frente a esa situación. Hasta lo último ya y al final, yo decía, bueno, hemos hecho un análisis de la situación, lo hemos hecho en general, hemos visto cuál es la incidencia, cómo se ha agudizado con la pandemia y cómo efectivamente los determinantes sociales condicionan muchas veces la salud de las personas. Pero yo llegaba a decir, bueno, y ahora que tenemos la visión, nosotros en Molina tenemos proyectos para hacer estudios integrales de los barrios y desde luego contar con vuestra colaboración sería imprescindible en esta parcela para determinar siquiera puntos que pudieran definir actuaciones en los barrios que fueran vulnerables. Barrios vulnerables. Si bien la descripción ha sido general, pues nosotros intentaríamos aterrizarla para que de una forma más efectiva pudiéramos cambiar la realidad de la situación de estos barrios que digo que son vulnerables. Y bueno, pues has tocado al final el tema de la educación, que es crucial también, sobre todo en el acceso a la igualdad de oportunidades y que es muy importante. Y como te decía, al final decía yo, bueno, ¿y ahora qué? Y ahora después de esto, ¿qué hacemos? ¿Desde dónde podemos hacerlo? Has planteado entonces, ya me lo has descubierto, me has contestado el trabajo de red, lo importante que es y lo difícil que nosotros encontramos que se dé el trabajo en red, porque el individualismo personal y colectivo no ayuda en nada. Nosotros aquí lo de la red, pues es bien poco, si más bien a través de las instituciones que forman parte de la vuestra, es desde las que se han tenido las, las actuaciones más importantes durante la pandemia. Y por otra parte ya la respuesta es, me quedo con el compromiso de mirar en vuestra página web las 50 medidas que son a lo que yo iba al final. ¿Y ahora qué? Pues las 50 medidas para, en la medida de nuestras posibilidades, pues que podamos impulsar también en nuestro contexto y en donde haga falta, pues las medidas que yo considero que seguro que son acertadas después de la descripción que nos has hecho. Así que muchas gracias, Federico, por tus aportaciones y ya pues dejo paso que Alberto pues organice las preguntas del chat o las que quieran preguntar en directo. Gracias, Federico. De nada. Nos vemos por el camino porque esto tiene consecuencias, ¿eh? Sí, sí, y sobre el tema de los barrios nos llamaremos para ver cosas de eso. Muy bien, gracias. Pues la gente que esté interesada puede levantar la mano y le vamos dando el permiso para hablar. En este caso, Aurelia le acaba de levantar la mano, le voy a dar. Ahora, Aurelia, te ha tenido ya. ¿Se me oye? Sí. Vale, buenas tardes. Muchas gracias, Federico. ¿Sabes lo que pasa? Que me ha removido el alma. Porque cuando ya ves números, le pones visibilidad así.
pues todavía te das cuenta que es más grave, ¿no? Y yo, cuando tú hablas de si no tenemos una vivienda medio adecuada, si no comemos bien, si no tengo un trabajo adecuado, es decir, eso hay una parte de inseguridad mental que a la hora, yo pienso en una casa así, que he trabajado con niños pequeños, que he sido maestra de educación infantil, y yo lo he visto como niños que han venido así, luego más tarde ha venido otro hermano, así, pero es que los padres estaban igual, es una cadena. Y esta cadena es tan difícil de cortarla que parece, como es difícil, la asumimos, la sociedad la asumimos como algo que no tiene arreglo, como algo que, ¿no? Yo he sufrido eso con los niños pequeños que yo he tenido. Y entonces, ¿qué pasa? Te pregunto yo, ¿hay una incapacidad también en esta gente para gestionar, para poder salir, es decir, para poder tener resiliencia para salir de esto, ¿no? Eso también creo yo que se corta total, ¿no? Y lo que viene de la alimentación, de mala alimentación, puede venir una obesidad o puede venir enfermedades físicas y, por supuesto, psíquicas. Esto es una bola que cada vez se hace más grande y a la misma vez la sociedad sentimos desprecio por ellos, porque no son personas que convivan en armonía, porque ese gran problema que tienen tampoco se lo permite. Es decir, que supongo, y claro, ahora con la pandemia ha resurgido el tema mental, pero esto viene cuando una persona no tiene resiliencia, porque tiene tantas adversidades, ¿cómo va a poder salir de una adversidad? Imposible más. No, y yo te preguntaba eso, ¿esta gente la capacidad de gestión también la tiene nula? Como decía, la pobreza de la que yo he hablado durante todo el tiempo es una pobreza entendida en este concepto que incluye riesgo, que incluye precariedad, pero hay una faceta de la pobreza, una franja en concreto que, bueno, lo que en alguna diapositiva aparecía como pobreza severa, que además está, hay autores que hablan de que al menos esta pobreza en concreto es hereditaria, en el sentido de que, bueno, vemos que pasa de familia de padres a hijos. Hay personas que pueden caer momentáneamente en una situación de pobreza, pues por desempleo, por quiebra de tu negocio, de lo que sea, pero venían de una situación o se conocían personalmente en una situación en la que, bueno, en la que vivían bien, eran capaces, tenían un montón de capacidades desarrolladas y cuentan con herramientas previas que les permiten salir de ese bache. Cuando nos enfrentamos a situaciones de pobreza severa o de pobreza que está heredada, creo que es muy difícil cuando no se ha vivido en esa situación, darnos cuenta de la dimensión terrible que tiene, de lo profundo que es el hoyo. Bueno, lo que comentaban, ¿no? De que viene el hermano, luego viene el hermano pequeño, pero es que son criaturas que a lo mejor a los 15, 16 años ya tienen criaturas. Y sin dejar de ser niños, niñas, se convierten en padres, madres. Y en ningún momento han tenido la posibilidad de adquirir ciertas habilidades que nuestro mundo actual exige. La escuela, por ejemplo, nos sirve para asumir unas rutinas, asumir una jerarquía, digamos, nos va modelando para que luego no nos dificulte mucho encajarnos en el mundo laboral que hay ahí fuera. Hay personas que no han tenido esa posibilidad y por lo tanto más que verlo como que les faltan capacidades, es que no han tenido la oportunidad
de desarrollar esas capacidades. Y luego hay un elemento que quizás sea que no tiene por qué darse siempre, y es que al final la rutina es muy poderosa y las inercias también son muy poderosas. Y al menos mi experiencia en los barrios es que la gente vive mal, pero ha vivido siempre así mal. Y entonces, bueno, es una situación que conocen y en la que se manejan. De repente el cambio asusta tanto que es muy complicado dar el paso. Sí, totalmente. Y luego hay que reconocer que la parte que los técnicos, que las entidades, que las administraciones tenemos, no somos capaces de dar con proyectos y con iniciativas que rompan el círculo vicioso de la pobreza y demás. Muchas veces hacemos cosas que no sirven y eso también tenemos que decirlo. Permíteme que te diga que yo esto lo llevo a un punto que me ocasiona mucha frustración, y es que esto favorece a un sistema neoliberal que por eso no se encuentra soluciones. Abres la puerta a un debate muy interesante. Hay quien defiende que la sociedad actual que tenemos requiere de un porcentaje de población en exclusión. Entre otras cosas porque son el ejemplo en el que nos tenemos que mirar para saber que si no nos portamos bien, así es como vamos a terminar. Totalmente de acuerdo. Sí. Gracias. De nada. Bueno, no sé si ¿Tiene alguien alguna pregunta? más... Si no hay más preguntas por ahí. Sí, espérate. Vicente, Ateneo. Venga, vamos a darle primero permiso a Vicente. Vale. Ahora después me le dan. ¿Se escucha lo que digo? Se te escucha, sí. Sí. Bueno, buenas tardes, Federico. Gracias por tu exposición. Y yo me sugiere de todo lo que has dicho, para no reiterar todo, que me parece muy interesante. Primera cuestión es, todo esto que expones, y a los que hemos tenido interés y hemos sido anunciados de ello, ¿no? ¿Se hace también esta exposición a los políticos, tanto regionales como locales, para que tomen conciencia de verdad y conozcan la realidad y que no solamente se viva por noticias de periódico, sino que se ahonde en esta problemática, ¿verdad? Y se pueda actuar? Luego también, otro punto, imagino que estudiáis también vosotros en estas encuestas, estos estudios, es la falta de sensibilidad en general de la población frente a estas personas, ¿sí?, que están en riesgo, que viven en riesgo, la pobreza, en cuanto a criticarles, ¿verdad? Cuando van a pedir una ayuda, en la Cáritas, etcétera, ¿no? Pues son objeto de crítica, incluso somos objeto de general. Los que conozcan, ¿no? Cáritas, pues es que sois tal, es que os están engañando, es que estos señores tal, vienen con unos, como digo, por ejemplo, como decías en la exposición, traen unos móviles muy modernos que yo no utilizo, o traen unos coches que a lo mejor yo no tengo. Estas cosas solamente sería eso. O sea, primero los políticos toman conciencia, se les da esta exposición que nos ha hecho a nosotros tan interesante, y a la vez también se trata o estudiáis el riesgo que hay de crítica y de informar para que sean más sensibles, ¿verdad? Y más respetuosos. Y muchas gracias. Bueno, la casi totalidad de las cosas que yo he dicho en esta charla han sido publicadas en artículos en prensa o en nuestras redes y demás. Las dos investigaciones de las que he hablado, las dos han sido financiadas por la Consejería de Política Social. Es decir, las dos han sido pagadas con dinero público y las han conocido de primera mano. Nuestra interlocución con la administración es permanente.
como os decía, con la regional y con la municipal, no con todos, porque son 45 municipios, pero sí con varios. Por ejemplo, en Murcia y Cartagena sí que hay una interlocución habitual. Y toda esta información, incluso información más detallada o con informes que se hacen ad hoc cuando pasa algo en concreto, circulan y los mandamos al responsable político correspondiente o los hacemos públicos en medios de comunicación. Otra cosa es que el siguiente paso, que es conseguir el acuerdo en las medidas que se tienen que poner en marcha y que se pongan en marcha, pues digamos que eso ya hay más trabajo que hacer. Efectivamente, la sensibilización o el compartir la visión o el diagnóstico que la red hace sobre esto, en ese sentido de que al final la pobreza no la podemos ver como una cosa que, bueno, pues que le pasa a ese que está ahí y no tiene nada que ver conmigo. El riesgo está ahí. No voy a decir que sea una cosa democrática, que todo el mundo esté en riesgo, pero somos más. Hay muchas personas que pueden caer en esta situación en cualquier momento. No hay que verlo como algo de los otros. Si no la red, sino si todas las entidades implicadas en estas cuestiones consiguiéramos sensibilizar y que compartiéramos discursos, la incidencia política de la que hablaba al principio sería más fácil porque contaríamos con más respaldo. Bueno, quiero decir, hay una labor permanente de décadas, ¿no? De campañas de sensibilización, mensajes de todo tipo, participar en estas charlas. En la medida en la que podemos, se va a los centros educativos, donde se puede trabajar mucho con las criaturas. Hay mucho que hacer y corren tiempos complicados, porque creo que más que dar pasos para adelante en cuanto al debate público, hay quien está consiguiendo que los pasos se den para atrás. Nuestra responsabilidad es insistir más que nunca en el valor de la convivencia, de la diversidad, del respeto, de los derechos. Esto es una cuestión de derechos. La gente tiene derechos y no hay mucho que discutir sobre eso. Muy bien, muchas gracias. El siguiente es Pedro Jesús Martínez. Le doy permiso para hablar. Sí, buenas tardes. Gracias por la exposición y por el trabajo que realizáis. Mi pregunta, de alguna manera ya algo ha anticipado quien ha preguntado anteriormente, y es si los datos están ahí, son tan contundentes y en cuanto a la pobreza, en algunos casos dramática, ¿cuál es la actitud de los partidos políticos, de las administraciones, respecto a hacer frente a ella? Porque decías que efectivamente trabajáis con las administraciones y que incluso algunos de los estudios o los trabajos que hacéis están financiados con dinero público. Bien, pero ¿la comunidad autónoma tiene algún plan estratégico para reducir la pobreza en la región? Porque claro, es verdad que yo escucho muchas veces el discurso político de los distintos partidos políticos y todos, cuando se trata de abordar temas sociales, manifiestan una disposición clarísima, pero luego no lo vemos en la concreción, porque como bien decías, no solamente no se está reduciendo la pobreza y la exclusión social, sino que se está incrementando. Entonces, mi pregunta es si desde vuestra asociación, desde vuestros colectivos y desde todos los colectivos que trabajáis este área, si se plantea o se exige, porque yo creo que habría que exigir más que plantear, y todos los ciudadanos tendríamos que hacerlo, a la administración, en este caso a la comunidad y a los propios ayuntamientos, un plan para abordar la pobreza severa y la situación de exclusión social. Y luego otra cosa que hablabas antes sobre el tema de una figura que apareció en la crisis de 2008, es decir, los trabajadores pobres. Sí, bueno,
esto tiene unos orígenes, quiero decir, tiene unas causas. Hay quien piensa, otros igual no, hay quien piensa que, claro, que la última reforma laboral precarizó tanto los trabajos que ha llevado, bueno, me acuerdo cuando hablábamos de que el mileurista era una cosa ya, bueno, ahora ya ni mileurista. Es decir, pero sin embargo, a la hora de tomar decisiones sobre derogar la reforma laboral que ha generado eso, pues no hay un consenso. Aunque en el discurso de los partidos todos quieren el bien común y todos quieren abordar las situaciones. Entonces, mi pregunta ya, y con esto termino, es, ¿hay esos planes de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos para abordar y hacer frente a la pobreza severa y a la exclusión social? ¿Le exigimos con contundencia a la ciudadanía y los colectivos que trabajáis el tema esos planes? ¿O qué pasa? ¿O no lo estamos haciendo con toda la energía necesaria? Bueno, os he puesto en el chat el enlace para que podáis consultar el pacto del que hablaba antes. Es un pacto, es el segundo pacto, se firmó uno en la anterior legislatura, y este pacto aprende de cosas que se hicieron mal en el anterior, o que no se hicieron bien en el anterior, y es que, bueno, formula unas metas concretas, aunque se han tenido que revisar después de la pandemia, y bueno, y la enumeración de medidas también está muy detallada. En concreto son 50 medidas que tienen que ver con educación, con empleo, con vivienda. Este pacto tuvimos en enero de 2020, creo, nuestra junta directiva se reunió con el presidente y con la vicepresidenta de la comunidad autónoma, y el titular que salió de esa reunión es que el gobierno en su conjunto estaba comprometido con estas cuestiones y con este pacto. La comisión rectora, que se pone en marcha la semana que viene, seguramente, digamos que el texto de referencia que tiene es este pacto. El pacto incluye ir más allá, incluye el elaborar una estrategia regional, es decir, no solo recopilar las medidas que sean oportunas en un momento dado, sino tener visión a medio y largo plazo de vamos a, de verdad, a darle forma a todas las políticas que se hagan en esta región para que sean lo más eficaces posibles en esta lucha. Evidentemente, insistimos con poca fuerza, porque quiero decir, si insistiéramos con la fuerza necesaria, pues nos harían caso. Pero estas cuestiones no son cuestiones que cuenten con un respaldo mayoritario, ni con un clamor, ¿no? Entonces, pues, yo quiero pensar que nuestra parte en las insistencias la cumplimos lo mejor posible. Pero evidentemente no es una cosa que creo que esté en las prioridades del conjunto de la sociedad, y eso lógicamente pues quita fuerza a las demandas. Pero hay un pacto, y hay un pacto que incluye la petición de la elaboración de una estrategia. Muy bien. Y la última pregunta, José Antonio, cuando quieras. Pues bueno, va en la misma línea que las anteriores, pero por concretar un poco más. Está el pacto, hay 50 medidas. Preguntas, ¿cuándo se hizo el pacto? Hay momentos determinados en los que se evalúa el pacto para ver cuál ha sido la aplicación de cada una de las medidas para seguir insistiendo. ¿Cómo se hace el seguimiento de los acuerdos del pacto? El pacto se firma en mayo de 2019 y el pacto compromete para toda esta legislatura a los partidos que lo han firmado. Hay una cosa que lo complica todo. Por ejemplo, cuando se firma el pacto, se firma con unas metas concretas, que hoy precisamente en reunión de junta ha salido el tema, ¿no? Quiero decir, cuando se hace el pacto decimos
el índice de riesgo de pobreza y exclusión tiene que reducirse en estos 4 años tantos puntos. La pobreza infantil tiene que caer tantos puntos. La desigualdad tiene que rebajarse. Esas metas que se cuantificaron desde un punto de vista realista, no se dijo el índice de pobreza tiene que caer al 0%. Se pusieron unas metas que eran factibles. Con la pandemia todo se ha puesto del revés, pero el pacto sigue estando vigente. Se cumplieron 2 años en mayo de este año. Lo publicó nuestra presidenta Rosa Cano, publicó un artículo en La Verdad en la que intentábamos hacer una valoración lo más cuantitativa posible. El grado de cumplimiento, o sea, las medidas que podemos decir que se han cumplido, no me quiero equivocar, pero rondaba el 6%. Y el gran grueso el porcentaje más alto eran medidas en las que o no se había hecho nada, o no se había podido hacer nada, o el desarrollo era muy escaso. La realidad es que el grado de cumplimiento del pacto, a pesar de la confianza que tenemos en que la Comisión Rectora sea un aliciente, el grado de cumplimiento del pacto actual es bajo. Gracias, Federico. De nada. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, pues le damos paso a Pilar. Muchas gracias, Federico. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Federico, por tan clarísima y tan sugerente conferencia. Escuchándola, y no voy a hacer ninguna pregunta, es solamente una reflexión, escuchándola recordaba la frase de un político que cuando hablaba de la pandemia decía que la pandemia no distingue sexo, ni edad, ni clase social. Y bueno, a mis alumnos en clase yo les decía que la pandemia distingue muchísimo sobre clases sociales, y tú has introducido esa perspectiva, una perspectiva en la que indudablemente hablamos de la pobreza que deja la pandemia, pero tú has incidido en cómo la pobreza incide muchísimo en la pandemia. Ha sido enormemente selectiva esta pandemia, enormemente selectiva. Bueno, con esta charla, como digo, ponemos fin, un broche de oro, desde luego, a lo que ha sido un pequeño ciclo, el último ciclo de conferencias, unas conferencias que ya se iniciaron pues hace aproximadamente un año, pero que se han retomado con 3 charlas fundamentales. José Antonio, cuando te presentaba, hablaba de Molina Objetivo 2030 y de cómo pues con estas conferencias de lo que se trata es de poner cimientos, de debatir para poner cimientos sobre las ciudades que queremos. Y precisamente esta charla pues debate sobre un problema de aquello que queremos construir, aquello que no queremos, y la ciudad que queremos libre de pobreza. Las 3 charlas han versado sobre temas fundamentales: la educación, a cargo de Juan Carlos Solano, del profesor Juan Carlos Solano, uno de los cimientos; la segunda sobre el cambio climático y el agua, a cargo de Julia Martínez; y esta última sobre pobreza, inclusión y exclusión. 3 cimientos o 3 pilares fundamentales, desde luego, de aquellas ciudades que hay que construir. Parece mentira que todavía sigamos debatiendo sobre cuestiones, eternos problemas que deberían estar resueltos. Sirvan estos foros de debate para arrojar luz, vuestra luz, sobre temas que no están resueltos, pero que urge, desde luego, resolver. Y poco más, agradecer enormemente a la Concejalía de Participación Ciudadana el estar ahí, el organizar y el estar siempre pendiente de las necesidades de sus ciudadanos. Agradecer, como no, enormemente a la agrupación de asociaciones Interbarrios su inquietud, su sensibilidad social y su capacidad, desde luego, para movilizar recursos y para movilizar conferenciantes, y desde luego también a mis compañeros de la cátedra,
que siempre ponen ganas e ilusión en estos temas. Y amenazamos con continuar. Si nos dejáis y si los profesores y expertos nos dejan abusar un poco más de su paciencia, de su conocimiento, de repetir tantas veces, como dice también José Antonio, y como ha dicho algún asistente, Pedro Jesús, pero ¿por qué esto no se escucha? ¿Quién lo escucha? ¿Dónde hay que escucharlo? Yo le decía a mi compañero Juan Carlos Solano, esto hay que ponerlo en las noches del malecón. Bueno, pues esta charla también, en las noches del malecón, que suene esta música para mucha más gente. Eso es lo que pretendemos movilizar conciencias y creo que esto sirve los datos sirven para movilizar conciencias. Amenazamos con continuar y desde luego para nosotros será un placer, pues si nos dejáis seguir contando con todos vosotros. Mil gracias y continuamos. Nunca es un punto y final, siempre es un punto y seguido y siempre con la misma ilusión. Muchísimas gracias a todos. Pues nada, muchas gracias por la parte que me toca y que nos toca como red, porque como he dicho al principio, para la red es fundamental participar en estos espacios. Estupendo. Bien, pues nos vemos por el camino. Exacto. Que todavía queda mucho por andar. Exacto. Hasta luego. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y especialmente a la gente que está ahí al lado viendo.